¿Empezamos? Empecemos. Let's go. All right. Hola, soy Luis, aquí con Plannerly. Gracias por acompañarnos hoy. Los primeros dos seminarios mostraron el flujo del trabajo general y muestran cómo crear un plan de ejecución de BIM. Ahora BWise compartirá con más detalle cómo crear un alcance para sus proyectos. Este es el tercero de 10 seminarios y ahora les presento a María y Sebastián de BWise que presentarán el tercero. Muchas gracias y aquí estoy. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí junto a Plannerly. Yo soy Sebastián, somos de BWise junto a María. Hola, soy Saludamos. María de Los Ángeles y bueno, hoy vamos a hablarles sobre la siguiente presentación que vamos ahí. Cómo contratar el BIM adecuado en el momento adecuado y cómo ver los alcances. Claro, yo antes, estaba en una serie de 10 seminarios, como ustedes saben, no sé, los que están incluyéndose en este momento por primera vez, que nos quedan todavía 7 más, este es el tercero de la serie de 10 seminarios web que vamos a estar haciendo junto a Plannerly y BWise, junto a María también ahí. Entonces, como decía María, cómo contratar el BIM en el momento, o sea, en el adecuado, en el momento adecuado. Yo voy a leer la agenda que tenemos para hoy día, entonces. La agenda es por qué definir un contrato BIM, ¿ya? Como primer lugar. Segundo, cómo se definen los alcances de BIM hoy en día, cómo lo estamos haciendo, cómo los problemas que están sucediendo ahora. 5 pasos también para simplificar los alcances del BIM. Y 4, la entrega de los contratos BIM para que estén mejor ajustados a los requerimientos que nos soliciten. Claro, bueno, entonces lo primero, ¿por qué tenemos que definir un contrato BIM? Buena pregunta, María. Es muy importante definir esto de los contratos BIM. Bueno, esta imagen que tengo ahí en la pantalla, para todos los que estamos presentes, yo me imagino, y para María también, es BIM correcto, ¿no es cierto? ¿Esto es BIM para ti lo que estoy viendo en esta pantalla? Para mí es BIM, total. Claro, tenemos distintos tipos de entidades, hay una losa, algunas vigas, un cielo, vidrio también. Entonces, es bastante BIM Es para mí BIM, esto, ¿no sí. es cierto? Pero si te muestro esta próxima, ¿es Yo para creo ti que BIM esto? esto es mucho más BIM, ahí ahora es más BIM, yo creo que este sí. Y si muestro esta imagen de ahí, Bueno, aquí, este sí, yo creo que este sí es el BIM que yo necesito. Este definitivamente yo creo que es el BIM, o sea, está lleno de detalles. claro, sí, estos, bueno, son 3 imágenes de distintos tipos de BIM, por decirlo así, o distintas etapas de BIM, o distintos tipos de uso BIM. Por lo tanto, lo importante decir es que no todos Nosotros, tenemos lo mismo, claro, ¿no es cierto? diariamente nos vemos enfrentados a este tipo de problemas, pues todo el tiempo. Tenemos un set de actores en un proyecto que todos tienen su propia opinión de lo que es BIM. Unos tienen más detalles, otros no, pero hay diferentes opiniones, digamos, en diferentes momentos. Claro. Entonces, claro, cada una de estas personas que están dentro del proceso de un proyecto, el mandante, el arquitecto, ingeniero, fabricante, contratista, tienen distintas visiones de lo que es BIM para ellos o un modelo BIM para ellos, ya que nosotros modelamos, o ellos, entre comillas, ellos modelan según su especialidad, ¿ya? Entonces modelan según su uso y tienen diferentes visiones de lo que van a tener que llegar o entregar en un modelo BIM. Bueno, aquí yo creo que pobre Derek, él no tuvo aquí el BIM que quería, o sea, obviamente un buen error de conversación. Y aquí pregunta, o dice, ¿qué es esto? Yo no acordé este BIM. Claro, a veces pasa esto, que mandantes acuerdan tener BIM, ya tener un tipo de BIM y cuando le entregan tienen mala experiencia. BIM dicen, no, esto no es lo que yo quería, lo que yo esperaba del BIM, por decirlo así. Claro. Entonces vamos a ver cómo podemos saber cómo se van a utilizar los modelos BIM. Ya vamos a dar algunos ejemplos de utilización de modelos BIM. Bueno, aquí esta presentación la hemos mostrado en anteriores oportunidades. BIM tiene muchos usos. Puede ser BIM para solamente análisis, BIM para detección de interferencias, para cuantificación, instalaciones. BIM es usado, valga la redundancia, para muchas cosas, para muchos usos. Claro, principalmente entender de que el BIM no es
una cosa, no es algo, ¿ya? El BIM tiene propósitos, tiene usos, como estamos viendo aquí, y aquí vamos a ver entonces 5 ejemplos, María, de la utilización de BIM y obviamente los modelos. Bueno, en este primero vamos a ver las revisiones de diseño. Estamos viendo mucho que se está usando la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, en todo este flujo de trabajo de revisión. Ahora más que nada están pidiendo el modelado de las entidades. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, en mi caso como arquitecto, tenemos que saber exactamente lo que tenemos que modelar para estas revisiones con el mandante. Claro, como arquitecto, obviamente, y como estructural Claro, como, por ejemplo, como hablo la de mi especialidad visión. que sea, claro. Bueno, también uno de los usos importantes es la cuantificación o la estimación de costos dentro del proceso. Ya es uno de los usos BIM que está dentro también incluso del estándar BIM para proyectos públicos. Saber estimar los costos, saber cuantificar esto, pero tener que las entidades estén bien modeladas, ya que tengan la información correcta, es muy importante, es súper importante, ya que si es que faltan entidades, si es que faltan entidades con distintas materialidades dentro del modelo, obviamente no las vamos a poder encontrar y nos van a arrojar estimaciones de costos fallidas. Claro, y bueno, luego tenemos el uso, uno de los usos más usados, que es la coordinación 3D. Así que si nosotros somos parte del diseño de la construcción, vamos a ver que se están usando muchos modelos para coordinación. Y esto es bastante bueno para la construcción de un edificio porque podemos detectar estas interferencias o errores antes de la construcción. Este es uno, yo creo que el uso más común y el uso más usado a nivel mundial. Claro. Otro de los usos que es muy famoso también es el famoso 4D, ¿ya? La planificación de etapas de obra. Poder ir viendo el modelo, cómo se va construyendo, es una práctica muy, muy entretenida también, pero también muy, muy difícil de lograrlo con los modelos BIM, ya que las entidades tenemos que saber cuándo se tienen que ir construyendo, por lo tanto tenemos que entender que las entidades tienen procesos constructivos, por decirlo así. Entonces también saber cuándo las entidades necesitan esa información, cuándo se van a construir, cuándo necesitamos cada una de esas y de los mandantes, perdón, de los contratistas que nos modelen esas partes de los proyectos es muy importante. Por lo tanto, planificar la construcción de las entidades es muy importante. Y bueno, por último acá el as-built y la entrega. Si es que queremos ver todos los datos y visualizar toda la información, es necesario asegurarnos de que las entidades tengan la información correcta. Por lo tanto, tenemos que planificar lo que necesitamos, ya que toda esta información pues viene de un software nativo, de un software autor donde nosotros estamos realizando este modelado. Es importante definir claramente la información que nosotros vamos a necesitar para este uso. Claro. Veamos el segundo punto, cómo estamos definiendo lo que queremos hoy día, los alcances del BIM, en este caso, cómo se está pidiendo el BIM, ¿ya? Porque se está pidiendo de muchas maneras. Claro. Bueno, aquí vemos nosotros y hemos escuchado muchas veces esto, que alguien dice, bueno, esto me están pidiendo un proyecto BIM, así que yo necesito un proyecto BIM, escuché hablar sobre BIM, leí de BIM por internet, así hay mucha gente ahora, necesitamos BIM. Claro, ya el BIM se está yendo por todos lados, está apareciendo en muchos lados en internet, obviamente como nosotros estamos haciendo divulgando el BIM, por lo tanto muchas personas ya están empezando a escuchar los beneficios que trae el BIM y dicen, sí, yo quiero BIM en mi proyecto, necesito BIM, hagámoslo, yo conozco un cabro aquí que sabe hacer BIM, llevémoslo en el proyecto y empecemos a llenar de BIM, con un poquito de Claro, falta que empiece a modelar. Claro. Empieza a ser BIM. Pero por otro lado, bueno, también vemos a mucha gente que ni siquiera lo ha escuchado, o que realmente no le importa o no entiende su valor. Así que esto no es relevante para muchas personas y esto también es una lástima y desde ahí empieza el desconocimiento y la falta de información por el requerimiento BIM. Otros que conocen mucho también del BIM, pero de repente tienen desconocimiento, dicen, dame todo lo que me entrega el BIM, dame el lot 500, ¿ya? Full BIM, lo que aquí en Chile podemos traer como el NDI número 6, o sea, dame toda la información del BIM, por favor, necesito todo esto. Hasta el refrigerador metido dentro del auto necesito, entonces,
Claro, y esto genera demasiadas expectativas negativas y obviamente demasiada información que no es necesaria. Claro, esto pasa mucho, ¿ya? De que muchos se defraudan del BIM porque no saben pedir lo que necesitan, o esperan mucho del BIM cuando realmente se necesita un poco, o no sé, por lo tanto es muy importante saber qué estamos pidiendo. El cuarto punto es de tener objetivos claros, ¿ya? Trabajar, como dice aquí la imagen, de forma SMART, ¿ya? S-M-A-R-T, ¿ya? Inteligente, que lo podemos traducir nosotros a tener objetivos claros, ¿ya? Objetivos que sean específicos, ¿ya? Puntuales, que sean medibles, que es muy importante que sean las cosas que se puedan medir, ¿ya? Que sean alcanzables, ¿ya? Que no sean tan grandes los objetivos, que sean obviamente importantes, relevantes y, como muy parecido al anterior, que sean cumplibles dentro de un tiempo. ¿Ya? No podemos esperar mucho o pedir tanto, ¿ya? Solamente necesitamos cosas que sean alcanzables de acuerdo también a los recursos que tenemos. Bueno, aquí nosotros vemos acá unos resultados de una encuesta que se hizo en Planner de cómo se solicita el BIM. Y acá nosotros podemos ver que nada más el 1.8 de los proyectos BIM tiene objetivos claros. Y bueno, esto es sumamente triste y sumamente complicado porque de ahí empiezan los problemas, digamos. Claro. Es lamentable, sí, que no se pueda especificar bien, o la gente no entienda cómo especificar bien cuáles son los objetivos del BIM. Por lo tanto, yo me imagino que deben existir ciertos estándares para esto, para definir los alcances del BIM, o cómo poder definir bien cada uno de los usos que me están pidiendo. Por lo tanto, Claro. obviamente sí, existen estándares en el mundo. En todos lados ya están saliendo, y cada vez se están saliendo nuevos estándares. Uno de los más conocidos, obviamente, y que está en boca de muchos, es el LOD, ya que apareció por ahí en el 2004, el Level of Development. Después se transformó en Level of Detail, o al revés, perdón, Level of Detail al principio, después Level of Development, después apareció el Level of Accuracy en 2014, Level of Information, Level of, etcétera. Hay muchos tipos de niveles de información. Todas estas definiciones se han ido desarrollando por el tiempo, ¿ya? Tenemos muchas definiciones, se van refinando también, haciendo más puntuales, para ir definiendo mejor cada una de las cosas. Incluso el 2019, el año pasado, aquí en Chile, se presentó el estándar BIM para proyectos públicos, ¿ya? El cual definió los niveles de información que necesitan los modelos de acuerdo a su etapa de entrega, y también de acuerdo a su uso, y los tipos de información que van a ir contenidos, y estos niveles de información van creciendo, ¿ya? Estos están del 1 al 6, y están basados, ojo, que no son inventos de Plan BIM, por decirlo así, están basados en estándares internacionales como el Project Building Information Modeling Protocol de Estados Unidos, de la AIA, y también se mezcló también con el Level of Development Specification del BIM Forum de Estados Unidos, para que lo sepan. Claro, entonces con esto igual podemos nosotros estar estandarizados y podemos entender un poco más, pero igualmente hay muchos, uno de los resultados de no trabajar de manera estandarizada, o de no tener, o de no entender mucho cuál es el requerimiento de BIM. Por ejemplo, tenemos acá en esta imagen, en el punto 1 nos pide todos los modelos 3D para coordinación que vengan en Revit, que sean BIM, digamos, y que tengan un LOT 400. Entonces estoy segura que de las personas que nos están viendo, todos podemos entender algo diferente, todos podemos entender que esto nos están pidiendo algo diferente, digamos. Entonces en realidad no vamos a saber qué tenemos que entregar. Y lamentablemente esto, por ejemplo, aquí en Chile estaba pasando mucho porque se copiaban y se pegaban solicitudes de información o requerimientos o términos de referencia de proyectos anteriores, y con esto se pedía información innecesaria, se pedía información de más, se prefería también alguno de los software. Esto es porque no hay un conocimiento de estándares obvio, digamos. Claro. Y también, por ejemplo, lo que dicen estas dos imágenes de pedir un 3D en LOT 500, un 3D en LOT 400, cuando hay mucho desconocimiento, porque en realidad los modelos no tienen LOT. ¿Tú sabías que los modelos no tienen LOT?
Los que tienen lots son las entidades dentro de los modelos y estas entidades van a ir cambiando según las etapas de los proyectos. Por lo tanto, nunca se puede pedir un modelo con un lot 400, por ejemplo, o un modelo con un lot 500, sino que las entidades dentro de estas van a ir cambiando. Entonces, estas cosas se están viendo, lamentablemente dentro de esto y hay que hacer algo por esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta mala información? Vamos a generar demasiado BIM de repente, o sea, vamos a trabajar de más, ya entidades que vamos a tratar de, o sea, estamos metiéndole mucha información a entidades que quizás no lo necesitan, ya, de acuerdo a su uso, y también vamos a esperar que hay muy poco BIM, de repente entidades que faltan. En la anterior, por ejemplo, cuando hay demasiado BIM, podemos estar trabajando 2 personas en una misma entidad, cosa que no queremos. La idea es trabajar con la filosofía Lean, ¿ya? De no tener pérdidas dentro de esto, de no trabajar doble en unas funciones, o tampoco trabajar de menos en distintas cosas. Claro. Esto entonces, todo lo que acabamos de ver que es lamentablemente un desafío, porque es difícil ir definiendo cada una, ¿no es cierto? Entonces esto es un desafío. Claro. Debemos responder las preguntas fáciles, ¿ya? Como por ejemplo, ¿quién es el responsable? Es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué estamos haciendo BIM en el primer lugar? ¿Ya? ¿Por dónde empezamos a hacer BIM? ¿Cuándo se necesitan ciertas cosas? ¿En qué momento voy a ir necesitando estas cosas? ¿Cuánto BIM es necesario? ¿Cuánto detalle es necesario? ¿Cuánto desarrollo es necesario? ¿Y qué alcance tiene cada una de estas cosas? Bueno, estas son algunas de las preguntas que son necesarias para poder nosotros tener algún entendimiento del proyecto BIM, y estas respuestas a estas preguntas las dan los actores del proyecto. Claro, bueno, hay muchas cosas que se van mezclando dentro de este proceso de definición de los alcances, como por eso es tan difícil, es un desafío en realidad ir definiendo cada una de estas cosas, porque se pueden ir definiendo, por ejemplo, como estos 6 aspectos que están aquí, los elementos, los tipos de geometría que tienen que tener, cuánta geometría necesito en qué momento, si es confiable la información que me están entregando o no, la precisión que tienen, las medidas que tienen, el propósito o el objetivo que tienen estas entidades y la información cómo se va a entregar, ya qué tipo de información va a requerir dentro de cada uno de estos 6 aspectos. Bueno, sí, nosotros hemos estado hablando ya de lo importante que es definir en un contrato entre las partes cuáles son los alcances de BIM, cómo tenemos que nosotros llegar a esto, cuáles son las preguntas que hay que hacerse para lograr tener un objetivo claro, lograr tener un alcance claro. Ahora yo creo que nos toca ver ya los 5 pasos para simplificar quizás este alcance. Que en realidad son las 5 preguntas que estuvimos viendo anteriormente. Primero que nada, ¿por qué vamos a utilizar el BIM? Es súper importante entender cuál es el objetivo o los objetivos del BIM en cuanto a, por ejemplo, etapas de entrega, usos del BIM, como en este momento coordinación BIM. Entonces es muy importante definir el por qué vamos a ocupar BIM en el proyecto para poder después definir el qué. El Exacto. qué. Luego tenemos que definir nosotros el qué, cuáles son las entidades que vamos a necesitar para cada una de las etapas o para cada uno de los usos o para cada uno de los hitos de estas entregas del proyecto. ¿Cuáles son estas entidades? Y definir cuáles son los alcances de ellas. Claro. Entonces ahí es cuando mezclamos el qué con el por qué, ¿ya? Para poder entender cuánto se requiere en cada etapa del proyecto. ¿Ya? Podemos ir definiendo en por ejemplo, las fundaciones, cuánto información se requiere de las fundaciones. Por ejemplo, la escalera, qué información se requiere en la etapa estructural o en la etapa de coordinación BIM también, cuánta información se necesita. Por lo tanto, esto es para podemos definir cuánta información podemos meter dentro de cada etapa del proyecto o en cada hito de entrega.
Y para seguir también con el cuánto, tenemos que definir claramente cuáles son estos requisitos de geometría, de documentación o de información. Además de que si nosotros queremos agregar requerimientos adicionales para esta información, requerimientos de información adicionales de los cuales no están netamente incluidos dentro de nuestro NDI o nuestro LOD que le estamos agregando, tenemos información extra que también tenemos que ir agregando. Entonces, de ese modo podemos ver cuánta es la información correcta que va a ir dentro de cada una de las entidades. Claro, importante destacar que aquí podemos definir los requisitos de la geometría del modelo, pero también la metadata que tú estás hablando Claro. de la etapa en que está esa entidad, ¿ya? Geometría y metadata son partes importantes de cada entidad en cada etapa del proyecto. Claro. Responsabilidad, ¿quién? También es importante definir quién está trabajando en qué cosa dentro del proyecto o cómo se traspasan también las responsabilidades, porque a veces el arquitecto puede estar trabajando en una parte del proyecto y luego esta se traspasa al estructural, por ejemplo, cuando ya se definió la arquitectura de ese elemento, por ejemplo, cómo se va a estructurar esta y ya es responsabilidad de otra persona. Por lo tanto, podemos mostrar también el traspaso de esta información dentro de eso. Y bueno, aquí vemos un poco en resumen cuáles son estos 5 pasos para simplificar el alcance. Lo primero, como decía Sebastián, definir por qué, para qué es este uso, cuáles son los usos que vamos a usar, definir quién es el responsable y mostrar efectivamente cómo se traspasó esta información, qué entidades vamos a necesitar nosotros para cada una de estas etapas del proyecto y qué información va a requerir cada una de estas entidades para cada una de las etapas. De esa forma tenemos ordenada nuestro alcance, tenemos bien claro lo que vamos a realizar y esto es compartido con todo el equipo en tiempo real, digamos. Perfecto. Vamos al punto 4 entonces. ¿Cómo entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver anteriormente, cómo nos fuimos ordenando, cómo podemos entonces entregar esto y cómo Plannerly nos ayuda para entregar contratos mejor definidos, ¿ya? Para que sepamos qué hacer y qué nos están pidiendo también? Claro, por ejemplo, acá vemos que proporcionar a todo el equipo un fácil acceso. Tenemos, por ejemplo, la información del proyecto, que es lo básico que tenemos que tener. Tenemos carpetas y documentos con enlaces a otros documentos que tenemos nosotros, como contratos, de ejemplo. Tenemos links rápidos de conexiones, por ejemplo, a videollamadas, para reuniones, a plataformas de entornos común de datos, a páginas web que son necesarias para el proyecto. Además que tenemos todo el equipo con sus contactos detallados, así sabemos quién está haciendo qué y cuál es su contacto, de modo que si lo tenemos que contactar, ya no tenemos que ir a buscar en un plan de ejecución BIM que está en otro lado, en un documento PDF, buscar cuál es el contacto de esta persona. Todo lo tenemos centralizado en una misma plataforma. O buscarlo en el WhatsApp, algunos ocupan WhatsApp también. En el grupo del WhatsApp. Otra de las cosas que nos ayuda Plannerly dentro del módulo de plan es que podemos también de entender cuáles son los flujos y podemos definir en el contrato cómo va a ser el flujo de las etapas de entrega de algo. Por ejemplo, los procesos de coordinación. Por lo general existen flujos o procesos, ¿ya? De cómo entregar la información en qué etapa, y eso se define según contrato, ¿ya? Entonces en Plannerly podemos meter estos flujos y saber quién está trabajando, cuándo se tiene que entregar la información, definir, entender y que todos conozcan los plazos de entrega y cuándo se tienen que entregar y qué información necesitamos, y todos podemos compartir esta información, y la idea es tener todo esto ajustado obviamente a un contrato. Claro, y bueno, acá también tenemos que filtrar nuestro alcance, como hablamos anteriormente, tenemos que definir cuál es la información que vamos a nosotros compartir para cada uno de los actores. Por ejemplo, acá podemos tener un alcance completo, también podemos tener un alcance filtrado. En este caso, este alcance que estamos filtrando es para la red de MEP. Entonces, ahí no vamos a enviarle un alcance de 10 páginas, sino que nada más va a estar filtrado para lo que a esta persona o a esta empresa le interesa. Puede estar hasta de 3 páginas, digamos. Claro, o sea, aquí podemos ir definiendo toda la información, pero podemos ir filtrando por ejemplo, como tú dices, a un contratista, pero también podemos filtrarlo y dejarlo listo para la entrega final del proyecto, ¿ya? Como lo que se le llama en inglés el handover,
¿ya? Que es para la entrega final del proyecto, con las llaves del proyecto, podemos dejarle listo un documento final al mandante con la información que él necesitaba, que él requirió en una primera instancia, o que se fue definiendo después dentro del plan de ejecución BIM, la información necesaria para la operación del edificio, ¿ya? ¿Dónde están todas las entidades? También, qué contienen cada uno de los modelos que se entregaron en el proceso de la entrega del proyecto del handover. Claro, mantener las versiones también en un archivo en vivo. Esto es bastante importante, tener toda la documentación en línea y accesible para todos, tener informaciones que ya hemos enviado en el pasado y tener un respaldo de esa. Tener un flujo de trabajo también incorporado con comentarios y que todo el equipo pueda agregar información o comentar sobre informaciones que se encuentran ahí y de forma colaborativa. Digamos que también eso es la primera base del BIM, trabajar de manera colaborativa con actualizaciones que van a durar por todo el largo del proyecto. Claro. Con todos los datos respaldados dentro del mismo entorno y trabajamos colaborativamente en una plataforma. Entonces, por lo tanto, en conclusión, para ir terminando ya el webinar en conclusión, para contratar el BIM adecuado en el momento adecuado, entonces primero necesitamos entender para qué vamos a utilizar el BIM. El BIM, como dijimos anteriormente, no es algo, yo no voy a pedir BIM, sino que yo voy a pedir usos BIM para cumplir ciertos objetivos BIM, por lo tanto entender bien para qué es el BIM. Lo otro es involucrar a todos los actores dentro del proceso para ir definiendo cuándo vamos a entregar la información que requerimos de acuerdo a los objetivos y los usos y las etapas de entrega de información. O sea, es ir haciendo esto que se llama Lean, ¿ya? Todos los procesos que cada uno vaya sabiendo cuándo tiene que entregar las cosas y su responsabilidad en el proceso. Claro, entonces también definir estos 5 pasos que le estuvimos conversando de por qué usar BIM, para qué usar BIM, cuánto BIM tenemos que usar, quién es el responsable y cuáles son las informaciones extra que también tenemos que crear. Y por último, bueno, mantenerlo simple, accesible para todos, de forma de rápido acceso y que esté en línea. Esos son algunos de los pasos que nosotros le dejamos como conclusión para realizar un BIM adecuado. Perfecto. Bueno, para ir terminando, María, explicarle a todos que dentro de las páginas de Plannerly ya tienen demos de cómo utilizar Plannerly. Están los demos basic. Luego, Louis nos podría explicar un poquito más de qué se trata este nuevo concepto que ellos tienen de las masterclass. ¿Ya? Claro. Se pueden inscribir dentro de las masterclass y pedir masterclasses. Este es un nuevo producto de Plannerly que los vamos a anunciar. Louis lo va a anunciar en este momento para todos los usuarios que quieren utilizar. Explícanos, Louis, ¿qué es masterclasses? Sí, los masterclasses son como una presentación, cómo usar Plannerly, pero también enseñándoles el flujo de BIM usando Plannerly. Pero es algo diferente porque en vez de como una presentación, son ejercicios que hacemos con los clientes. Y entonces les damos unas preguntas para aprender cómo hacen cosas ahorita y les enseñamos un poco de lo que nos han enseñado nuestros clientes en estos años y cómo mejorar el flujo. Si hay áreas donde podemos mejorar, les damos como tips y best practices en cómo usar Plannerly. Y es muy bueno porque en vez de como una persona que quiere usar Plannerly y tiene que mostrar a todo el equipo, pueden invitar todo su equipo, puede ser la gente que quiere de su compañía o para un proyecto, trayendo gente de otras compañías para decir, ok, ¿cómo vamos a trabajar adentro de Plannerly? Y les andamos haciendo estas presentaciones a todos de ese mismo trabajo. Entonces es más personal
estas clases y nuestros socios como BWise pueden hacer esas presentaciones en español para Claro. nosotros y les ayudan en estos casos. Claro, bueno, justamente están preguntando por casos de éxitos de Plannerly. Dentro de la página web de Plannerly hay varios casos de éxito de diferentes especialidades, no tan solo para oficinas de arquitectura, también cómo se ha implementado en diferentes usos, en diferentes especialistas, pues. Ujú. Y estas masterclass también son en base a los casos de éxito, como decía Luis, de proyectos anteriores donde ellos han implementado. Y es personalizado como para cada uno de los proyectos de ese cliente en específico. Bueno, vamos a tratar de terminar pronto para mostrarles que para el 18 de junio, que es el próximo seminario, vamos a hablar de la introducción a la gestión del BIM. Ya ahí vamos a meternos cómo quizás vamos a gestionar. Recuerden que este va a ser el cuarto de 10 episodios donde vamos a estar hablando de Plannerly. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y por vernos. Los invitamos también a descargar, no a descargar, a registrarse en Plannerly para que lo vayan conociendo. Es gratis, obviamente, para un inicio, para que ustedes vayan viendo cómo funciona y cómo es este flujo. ¿Ya? Y no sé, Sebastián, si tienes algo que decir. No, agradecer a todos. Yo no sé si es que la gente tiene alguna consulta. ¿Habían preguntas, Louis? Sí, por acá Sí, estoy. ya respondí a unos adentro. No preguntas ahorita, pero muchas gracias, María y Sebastián. Si no respondimos a su pregunta, María y Sebastián les respondaba por correo electrónico, pero esperamos verlos el 18 de junio para el próximo semanario. Muchas Eso. gracias. Muchas gracias a todos por estar y acompañarnos esta mañana. Chao, chao. Buenos días.